Encantado de nuevo de estar acá con ustedes. Ya hemos estado muchos videos, ¿cierto? Clase y videos. Seguimos. Eh, con mucha humildad, pero con la entereza y la fortaleza de la preparación recibida, eh, haciendo memoria de la cooperación internacional italiana en la persona del doctor Giovanni Zucchi. Entregamos a ustedes desde la Universidad Nacional de Trujillo, desde la Facultad de Ingeniería, desde la Escuela de Ingeniería Mecánica en mi persona, Guillermo Quevedo, el curso de termodinámica a través de videoclases. Muy bien, entonces, es un gusto estar con ustedes. Seguimos ahora ya, pues de haber completado en varios videos la primera unidad. Este es el primer video de la segunda unidad. Muy bien, entonces. Ahí ya nos estamos viendo. Encantado. Encantado. Voy a hacer lo que se tiene que hacer como guía de museo, que es el docente, colaborar para la recreación de tu conocimiento. Muy bien. En termodinámica. Vamos a la presentación. Listo. Segunda unidad. La segunda unidad esencialmente va a enfrentar la primera ley para sistema abierto, de previamente de hacer varias formas de trabajo en sistemas cerrados. Enfrentaremos la primera ley sistema abierto y haremos un salto en la segunda unidad, dejando para la tercera unidad todo lo correspondiente a la segunda ley y todo lo correspondiente a la ciencia de las magnitudes termodinámicas con importancia energética. Pero en la segunda unidad podemos darnos el lujo de, al saber la primera ley sistema abierto, sistema cerrado, poder encontrar el camino para enfrentar la capacidad operativa de resolver con sustancias reales, con tablas reales, con formulaciones, con relaciones de estado reales, con ecuaciones de estado reales, en todas las zonas de la conducta PV, de la superficie termodinámica, con sustancias reales, enfrentar problemas de balance energético. Tanto el cálculo de magnitudes como el cálculo de procesos de ingeniería que ocurran en sistemas, tanto abiertos como cerrados. De eso trataremos en la segunda unidad. Comenzaremos hoy terminando el sistema cerrado en varias formas de trabajo en los sistemas cerrados. Hacemos la presentación. Toda la pantalla. Acá. Para acá. Muy bien. Como puedes ver, este es el código del compendio de diapositivas que presentamos. Recordamos que estas diapositivas obedecen rigurosamente al libro texto que empleamos del doctor operante internacional italiano Giovanni Zucchi, al que le merecemos un gran reconocimiento científico y humano. Y además estas transparencias, estas diapositivas se complementan, ¿no?, con textos complementarios, con aporte de textos complementarios. Williams, de Anova, Bayer. Muy bien. El código, estamos entonces en la segunda unidad. El código de este bloque de diapositivas es termo compendio unidad 2, bloque 1. Este bloque de diapositivas se desarrollarán en 3 videoclases. Esta es la presentación del video presentación 1 de la unidad 2.
Esto que obedece al compendio de la unidad 2, bloque 1. Perfecto. Entonces estamos en la primera presentación, la primera videoclase de la segunda unidad de termodinámica. Unidad 2. Dejamos para la unidad 2 el tema de varias clases de trabajo en sistema cerrado. Varias clases de trabajo en sistema cerrado. Muy bien. Comenzamos con el trabajo de expansión y trabajo de compresión. Trabajo por cambio de volumen. La presentación, las explicaciones que alcanzaremos son hermosas. Le reconocemos allí el aporte a nuestro maestro, el doctor Giovanni Zucchi, ¿no? Porque normalmente todo el mundo termina presentando que cuando hay cambio de volumen en un sistema cerrado, el PdV o la integral de PdV me da el trabajo por eso. Se presente por cambio de volumen por la presencia de una presión rodeando al sistema cerrado, una presión uniforme. Y esto se convierte en una integral PdV o en un P2, en un P por V2 menos V1. Y se vuelve una expresión, la roja se vuelve una expresión de suma importancia, de mucha utilidad, tremendamente común. Se la usa comúnmente, no ha sido deducida. No se la presenta deducida. Dejan al alumno una apreciación intuitiva, de que sí, claro, debe dar PdV, el trabajo que existe en los sistemas cerrados, cuando sus superficies están afectadas por una presión externa uniforme alrededor de la superficie del sistema cerrado. Caso cilindro pistón va a estar rodeada por una presión y en el cambio de volumen va a haber una recepción, una entrega de trabajo. Vemos cómo se presenta comúnmente el cálculo de reales trabajos en sistemas cerrados con esta expresión roja diferencial en este caso, se puede integrar. Y pragmáticamente es calculable en las prácticas operacionales. Bien, decíamos que tenemos la suerte de que aquí nos la deduce el cooperante. Yo tengo el gusto de alcanzar la explicación de ello. Vuelvo entonces al título trabajo de expansión, después pongo trabajo de compresión, los dos configuran trabajo por cambio de volumen. Muy bien. Tenemos el sistema en genérico para poder aplicarlo a casos particulares. En el amarillo es el trabajo, es el sistema cerrado. El trabajo es el sistema cerrado. ¿Correcto? El trabajo es el sistema cerrado y en el tiempo T figura ahí y la línea de trazos es la frontera en el tiempo T más delta de T. O sea que al pasar un diferencial de tiempo, ustedes pueden ver, en este caso, se expande. El sistema era más chico, era exactamente el sector amarillo, después ese hasta llegar la frontera a la línea de trazos. ¿Correcto? Correcto. Voy a regresar un ratito a la anterior para un detalle. ¿Me permiten? Para un detalle. Me permitan, por favor. ¿Ah? Muy bien. Listo. Así tenemos punto láser. ¿Listo? Muy bien, entonces, quiero verificar nuevamente si estamos bien en
todo lo referente a la exposición. Un ratito, por favor. Es importante la verificación. Está la cámara, está el sonido, estamos en grabación. Perfecto, estamos presentando. Perfecto. Perfecto. Volvemos hacia atrás. Hacemos esto y tenemos punto de láser. Muy bien. Listo, entonces seguimos. Miren, entonces teníamos el sistema cerrado que se expande desde una frontera en T hasta una frontera más grande, mayor en T, delta de T. La frontera sufre, un punto de la frontera sufre un desplazamiento dr, listo, dr. Como pueden ver, el exterior afecta al sistema con una presión uniforme E. Entonces, toda realidad física en la pragmaticidad real, sea una masa, un sistema cerrado o constante, con su frontera afectado por una presión uniforme externa, expande esa masa, expande, ahí pues, tenemos que cuidar que va a haber un trabajo real, un flujo energético por la expansión. Bien, por eso decíamos, es el trabajo que realiza, ¿no?, por medio de una variación de volumen cuando se ejerce una presión uniforme del exterior sobre la frontera del sistema. Muy bien, vamos a trabajar en dos tiempos, el sistema en un instante t, el sistema en instante t más delta de t. Bueno, en un punto donde hay interacción del exterior con una presión aplicada al sistema, donde hay una presión P en un diferencial de área del sistema, la fuerza que se ejerce sobre una superficie infinitesimal de A es P de A. Claro, correcto. Esta presión por un diferencial de área acá es la pequeña fuerza que se ejerce por la presión externa sobre el sistema. Ahora, el valor absoluto del desplazamiento. Date cuenta este detalle. Voy a trabajar con valores absolutos y el producto escalar en la definición de vector voy a hacerlo con valores absolutos los términos y por lo tanto los signos, si el desplazamiento es en la dirección de la fuerza o el desplazamiento, el punto de aplicación es en dirección contraria a la fuerza, me dará el menos o el más del trabajo. Y además consideraré el signo de cambiar de trabajo en su definición no normal a la definición que ya hemos estudiado de trabajo termodinámico, para que en la fórmula de la primera ley te diga U menos W termodinámico. Bien, perfecto. dr lo tomamos como el desplazamiento en su valor absoluto. Muy bien, entonces, el trabajo de la fuerza en el diferencial de superficie estoy poniendo 2', porque en realidad es un diferencial de segundo orden, porque pequeño es el tiempo y pequeña es la área. Pequeño es el tiempo y por lo tanto pequeño es el desplazamiento y pequeña es la área. Entonces eso es un diferencial de segundo orden. Y como es contrario la fuerza P de A al desplazamiento de R, y estoy poniendo valores absolutos, le pongo el menos, y ese menos P de A de R es el valor de ese trabajo en ese punto del área de la frontera del sistema. ¿Listo? Muy bien. Ahora, si quisiéramos el trabajo termodinámico, le ponemos menos. Lo sigo poniendo, dejando un W. ¿Por qué ha cambiado de 2? Dejando un prima. ¿Por qué ha cambiado de 2' a 1'? Porque he pasado del trabajo en su definición normal al cambio del trabajo termodinámico. Es menos el trabajo. ¿No lo recuerdas? Anda, regresa al video correspondiente o a las páginas del libro correspondiente. ¿Listo?
Tengo los libros a la mano, listo para que la clase sea muy fluida si es que necesitamos acercar a ellos. Muy bien, entonces W' ya se constituye en el trabajo termodinámico en un diferencial de área de la superficie, donde hay una interacción de la presión uniforme externa sobre el sistema cerrado. Muy bien, aquí tenemos el W, trabajo termodinámico en un diferencial de área. Seguimos, muy bien. Ahora, en todo el área, pero siempre en el diferencial de tiempo, integramos lo anterior, que era en el diferencial de área, en toda el área. Claramente, recuerda que los signos venían porque como R, A de R están expresados en términos absolutos, E de A era la fuerza que tiene una dirección contraria al desplazamiento, el menos, y el menos termodinámico. Bien, todo bien. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos el trabajo termodinámico en todo el área, en el diferencial de tiempo. Todos. Ahí hay rigor conceptual entendible. ¿Listo? Así lo estemos tratando matemáticamente. La matemática no nos quita el valor físico-conceptual, fenomenológico. ¿Listo? Más es el idioma, la ciencia, ¿no? Muy bien. Menos en menos se hace más, que es uniforme en todo el área, sale, me queda de ADR, valores absolutos. Me queda de ADR, es el volumen. Como es una expansión, yo sé que es positiva. Pero aparte de eso, eran valores absolutos y era positiva. Listo. Ahora, si yo te pensara en términos algebraicos, el DB, crecimiento, B2 menos B1. Listo, es positivo. Pero ahí, aquí lo que estoy escribiendo son valores absolutos, que también serían positivos. Si fueran algebraicos, si fuera un valor algebraico, 2 menos B1, sería también positivo. Una coincidencia. Listo, que puedo trabajar con el DB en términos de su valor absoluto, en términos de su valor algebraico. La expansión. Muy bien, entonces, por lo que veo, el trabajo de expansión en un diferencial de tiempo en todo el área por culpa de una expansión que se da cuando el exterior ejerce una presión sobre el sistema es EdB. Claramente, si tú quieres a lo largo del tiempo, integras en el tiempo. Dependerá si la presión va variando a lo largo del tiempo, listo, y en qué relación en términos en relación al volumen, ¿no? Muy bien. Esto es un diferencial de tiempo y claramente lo integraremos en el proceso finito del tiempo. Listo. Pero ya tenemos cuál es la expresión del trabajo cuando está ocurriendo una expansión y la masa de mi sistema cerrado está afectado por una presión uniforme. Esa generalidad, querido estudiante, los cursos de mi universidad y a todo el público que use este video, ya agradezco a los compañeros de Mayagüez. Listo. Entonces, ya tenemos esto que estoy expresando en una generalización, sus aplicaciones son concretas y reales. ¿Listo? PDB. Interesante. Un diferencial de tiempo. La expansión PB, valor absoluto. Muy bien. Abajo de compresión. Juntemos. Mira, el sistema en una compresión también está afectado por una presión. Podríamos haber dibujado la presión no actuando en las líneas de trazo, sino en la línea continua. En realidad, comienza en la línea continua, el sistema grande, y como lo comprime, llega hasta, se desplaza la presión, se desplaza la superficie hasta la línea continua. La presión es sobre el exterior, sobre el sistema, pero en este caso hay una compresión. Profesor,
Actuando presión sobre el sistema, puede que a veces se expanda, sí, porque actuando una presión sobre el sistema, por una inclusión de calor, puedes hacer que se expanda, ese que el exterior está afectando una presión a tu sistema. O sea, que haya una presión sobre tu sistema no determina que siempre se comprima. A veces, como hace ratito, en lo estudiado, la expansión se expande. Ahora estamos en el caso de que esa presión y lo actuante en la física de esa realidad, que ahora estudiamos en términos generales, se esté comprimiendo. De nuevo, tenemos una masa, actúa una presión, muchos casos particulares vas a ver, listo, y hay una compresión. Muy bien, muy bien. Mira lo que decíamos, el trabajo que se realiza, vamos a estudiar este trabajo en este caso, cuando hay una disminución del volumen y hay una presión uniforme sobre la frontera, lo decíamos. Muy bien, vamos a trabajar ese pequeño trabajo que ocurre en el tiempo t más de t a t más delta de t. Muy bien, en todo el área, claro. Listo, pero solamente en un pequeño intervalo de tiempo, una pequeña diferencial compresión. Muy bien. La fuerza que se ejerce sobre la superficie es que sobre la superficie del sistema, toda la frontera tiene pequeños diferenciales de área. Un pequeño diferencial de área en la frontera, ahí hay una presión, ese dA es la fuerza, dA es la fuerza. El valor absoluto del desplazamiento, claro, porque en un diferencial de área se comprime y hay un pequeño recorrido dr de esa superficie, de ese punto de aplicación de la fuerza. Entonces, dr es el valor absoluto del desplazamiento. Perfecto. ¿Listo? El trabajo de esa fuerza, de nuevo le ponemos 2W, porque es en un diferencial de área y en un diferencial de tiempo. Es dA es la fuerza, por el dr, el desplazamiento. Y el signo, bueno, en este caso el PdA tiene la misma dirección del desplazamiento de R. Por lo tanto, no hay menos en la definición de trabajo, en el producto escalar de la definición de trabajo. Este es el trabajo en la definición física de trabajo, ¿no? Sin hacer la peculiaridad de definir trabajo termodinámico. Muy bien, en el trabajo termodinámico a este W2' lo cambiamos de signo. ¿Sabemos por qué? Porque a los ingenieros hemos decidido que nos guste sea positivo no meter trabajo, sino sacar trabajo, ¿no? Ya eso lo tenemos antes. Muy bien, entonces, el menos este es el trabajo en la pequeña área, el menos este. Estos son valores absolutos, ¿ah? Valores absolutos, ya está. Muy bien, el signo yo le estoy poniendo, fuerza tiene la misma dirección, la misma orientación que el desplazamiento de R. Entonces, de A, de R, valores absolutos. Oh, ahí está el detalle. Ahora, en todo el área es la integral de esto en todo el área. La integral de esto en todo el área es el menos integrado en todo el área. El menos integrado en todo el área. Ahí está. El menos integrado en toda el área. ¿Correcto? Muy bien. Sacamos el P porque hemos dicho que estamos trabajando con una presión uniforme rodeando. Eso se va a dar muchísimo al sistema cerrado. Tenemos menos de ADR. Ya. De ADR son valores absolutos. Es de B con valor absoluto. Profesor, pero es una compresión y por lo tanto el dB algebraico es menos. Sí, estoy de acuerdo. Pero este dB de aquí es el valor absoluto. Yo aquí puse el signo acá y aquí le puse valores absolutos. ¿Ah? Puse valores absolutos. No estaba trabajando con un signo de R, con el signo de DA, ¿no? Con el signo, aquí de R, de A, ya sé que da pequeño volumen. Claro, pues la pequeña área en su desplazamiento es el pequeño volumen desplazado. La suma de todos los pequeños volúmenes desplazados es el volumen desplazado. La variación de volumen puede ser algebraicamente positiva o negativa. Pero yo aquí estoy jugando no con el valor algebraico del
diferencial de volumen, sino con el valor absoluto. Muy bien. Como puedo ver entonces, el trabajo de compresión me sale menos P de B, pero con su valor, con el signo, con el dB en términos del valor absoluto. El dB algebraico sería negativo. El dB en la compresión que yo encontraría en esta fórmula es el valor absoluto. El valor absoluto. Ya sé que disminuye la variación es en todo el área. Este dB algebraicamente sería negativo. Para mí es positivo porque estoy trabajándolo así. Estoy trabajándolo así. Aquí yo pongo valor absoluto. Y en la compresión, para que salga correctamente, yo tendría que poner un menos. Muy bien. Entonces tendría dos fórmulas. En la compresión tendría el trabajo que ejercen que se genera porque la presión sobre la área de la masa que genera fuerza sobre cada punto, en la expansión y en la compresión. En la compresión se la calcularía en un diferencial de tiempo menos P de B de B, la variación del volumen, pero con no algebraicamente, que en la compresión tendría un valor negativo, sino con su valor absoluto positivo. Aquí recordemos que en la expansión la calculo con esta fórmula y el dB es absoluto. Bueno, pero también una expansión esto sería positivo. El algebraico sería positivo y el absoluto es positivo. Listo. Muy bien. Oh, te parece difícil, pero exactamente es la realidad lo que es difícil, lo que es. O sea, si yo no entro a ese detalle, no te transmito el saber. Entonces tú podrías estar usando una ecuación sin el dolor de parto de haber entendido el nacimiento de esa ecuación. Entonces, sigamos con el dolor de parto de este entender. Muy bien. Aquí tendríamos una fórmula para la expansión. El dB es valor absoluto y listo. Si fuera valor, ok, si fuera valor algebraico también sería positivo, ¿sí? Tiene razón. Muy bien. Profesor, aquí en la compresión, alguien puede no estar entendiendo porque no vio la compresión desde la línea continua hasta la línea de trazos y no vio la expansión desde la línea continua crecer hasta la línea de trazos. Expansión, compresión, en una situación genérica, para que después la veas en casos particulares. Recuerda, juega con la cabeza, la capacidad de ver la esencia deductiva del curso, una visión genérica, para que después podamos verla en casos particulares. Muy bien. Bien. En la compresión, profesor, es P de B. B en su valor absoluto. Listo. No en su valor algebraico. Pero, profesor, si yo en esta pongo en lugar del valor absoluto de dB el valor algebraico, como es una expansión y crece, le pondría positiva y no pasaría nada. Sería, le pongo su valor algebraico y daría lo correcto. Correcto. En este, profesor, si yo le pusiera su valor algebraico, como es negativo, saldría incorrecto. Si le pondría con su valor algebraico, yo debo ponerle su valor absoluto y tener consideración menos de aquí. Pero si yo le pongo su valor algebraico, ahí hay un valor negativo que no debería poner. Pero si lo pongo algebraicamente, entonces estarías introduciendo, a ver, bonito que se recree la idea. Si pongo su valor absoluto, bien, no sé que el algebraico es una compresión, el algebraico es una disminución de volumen, pero yo debo poner el absoluto con el menos. Pero si pusiera el algebraico, no, estaría modificando la forma correcta de calcular. Estaría poniendo el valor algebraico, que sería negativo, pero profe, si le vas a poner el valor algebraico, no pasaría nada la fórmula si le quita el menos de acá, porque ya vendría con su valor algebraico. Porque esta fórmula es con valor absoluto. Correcto. Ponle el dB absoluto
quítale el menos, es igual, ponle el valor algebraico y quítale el menos, es igual que poner el valor absoluto y tener menos. Y en lo anterior, ponle valor absoluto, ponle valor algebraico, no pasa nada, porque en este caso es positivo. Oye, profesor, puedo pensar mejor, no ponga db valor absoluto, sino db valor algebraico, negativo o positivo según crezca o disminuya. Chévere, siempre tendríamos la misma expresión. PDB con valor algebraico sería el trabajo en expansión y en compresión. PDB sería, mira, PDB sería con valor algebraico, con signo ya, ¿no? Sería en la expansión y en la compresión, en la compresión negativo, eso haría que llegue a lo mismo. Entonces, los de B en ambos casos son valores absolutos. Si consideramos su valor algebraico, la expresión de B sería positivo, en la expansión sería positivo, en la compresión sería negativo. Lo dice en resumen. Muy bien. Los de B en esas fórmulas serán valores absolutos. Pero si yo trabajo con valores algebraicos, las fórmulas se escriben así. Lo vuelve a señalar. Un valor absoluto, un valor algebraico, y escribe PDB. El menos de la fórmula de la compresión aparecería porque el álgebra llevaría en el db el menos. En la expansión, el álgebra llevaría en el db, el valor algebraico llevaría en el db el más. Muy bien. Menos PDB, más PDB con db, valor absoluto. Mira, ve cómo era. ¿Qué profesor valor absoluto? Porque yo recuerdo lo que hacía, mira lo que hacía. Yo le ponía este signo y de ahí para cambiarlo al termodinámico le ponía otro signo y estos los estaba poniendo como valores absolutos. Aquí mi tratamiento deductivo establecía que esos términos jugaban en valores absolutos. Vamos, mi tratamiento deductivo. Y entonces salieron dos fórmulas, PDB y menos PDB con DB, valores absolutos. Pero si DB lo ponemos con valores algebraicos, la única fórmula que necesito tanto para la expansión como la compresión sería PDB. Y entonces ahora sabemos que cuando un sistema cerrado esté afectado por una presión, que puede haber expansión o compresión, hay un trabajo entre las fronteras, multiplica el PDB, saldrá. Si el P es constante y el volumen crece, será PB2 menos B1. Si el P es constante a lo largo del tiempo y hay una compresión, será P multiplicado por B2 más chiquito menos B1 más grande. O sea, profesor, si saldría el trabajo, la integral del tiempo, positiva, negativa, positiva si sale, negativa si entra. Tan, diría yo. Sí, hay que tener una gran predisposición psicológica para que esta ecuación nace aparida, increíblemente, y no la usas. Tu nacimiento es ese. No quieras ver su nacimiento porque quieres asumir la incapacidad de no ver su nacimiento. ¿Entiendes? Esa es la incorrección. ¿Entiendes? Es bien. Y sé que algunas personas se contentan con este video porque subrayamos en unos minutos algo esencial, tremendamente aplicativo. Una definición muy recontra usada. El trabajo de expansión y el trabajo de compresión en los sistemas cerrados afectados por una P constante alrededor de su superficie, que se pueden expandir o que se pueden comprimir. A lo largo del tiempo, para integrar en el tiempo, desde un instante a otro instante, desde un estado a otro estado,
jugaremos con la conducta del P. Será constante, será variada, y por ahí hablamos los casos muy comunes. Será politrópico. Ya veremos. Mucho todavía. Tarea en este curso. Todavía tenemos harto que seguir aprendiendo, ¿no? Perfecto. Perfecto. Estamos hablando de varias formas de trabajo en los sistemas cerrados. Ahora vamos a hacer trabajos que no necesitan una variación de volumen. Trabajos que no necesitan una variación de volumen. Haremos trabajos que no necesitan una variación de volumen. Muy bien. El primero es el llamado trabajo de rozamiento. Profesor, trabajo de rozamiento, ya lo definió. Era cuando atendíamos el balance entre el sistema y el sistema exterior. Sí, pero esta es otra cosa. Tengo que advertirte, hay una casualidad de nombre. Eso era, ¿cómo era? Fuerza sobre el sistema, sumatoria de fuerzas sobre el sistema, por la resta entre la velocidad del punto del sistema y del punto del sistema exterior en la interacción. Esa era una definición muy vital. ¿Por qué no le pusieron diferente nombre? ¿Por qué no le pusieron diferente nombre? Muy interesante, pero a este también se le llama trabajo de rozamiento. ¿De qué se trata? En una masa cerrada, en un sistema cerrado, ¿listo? Una masa que no cambia, puede expandirse, etcétera, pero haces atravesar una frontera, un eje, hace tiene una paleta y hace rotar la paleta en el eje, ¿listo? Entonces tú le metes W. ¿Cómo le metes W? Por la velocidad angular, por el momento del torque de la fuerza en el eje, porque por velocidad angular, otra definición de trabajo, y está ingresando un W que degenera en calor en energía interna, sí. Profesor, de repente podemos hacer que en lugar de meter trabajo que se convertirá en calor, energía interna, saquemos de ahí energía interna que saldrá convertida en trabajo. Se demostrará que no es posible. Una segunda ley. Y ahora lo decimos, ¿no? Como un hecho experimental. Cuando en un sistema cerrado pones un rotor, solamente puedes meter trabajo. Un sistema cerrado, vamos a demostrarte después, no te puede, utilizando un rotor y un eje, sacar trabajo hacia afuera. Eso tiene mucho que ver con el móvil perpetuo de segunda especie. Eso tiene que ver mucho con el móvil perpetuo de segunda especie. Es una historia científica, una realidad tecnológica vital. La historia del móvil perpetuo de primera especie y del móvil perpetuo de segunda especie son historias del asunto tecnológico de las máquinas. No la voy a contar en este video, sino en otro. Hablaré del móvil perpetuo de primera especie y del móvil perpetuo de segunda especie. No, mágicas historias que un profesor tiene que saber transmitir como acervo. Y después los ingenieros se quedarán recreados con esa realidad en la historia de la tecnología. No es el momento. Guárdalo ahí. Muy bien, ya te estoy entonces definiendo un tipo de trabajo que se da en los sistemas cerrados por culpa de un eje que mueve un rotor, que mueve una paleta. ¿Listo? A ver qué dice la transparencia. ¿Listo? Muy bien. No varía el volumen, correcto, no varía el volumen. No varía el volumen. Muy bien. Seguimos. ¿Listo? ¿Ya? Correcto. Allí no hacemos mención sobre que no puede salir trabajo a través de un eje con una paleta, ¿no? En un sistema cerrado. No lo menciona la diapositiva. Pero yo lo señalo y eso se trata más en la segunda ley de la termodinámica, en la tercera unidad. Muy importante en los sueños de crear, de producir trabajo.
¿ah? El pensar que un sistema cerrado con un eje y una paleta podríamos encontrar una forma técnica de producir trabajo. Porque sí va a haber una paleta y un eje, con un rotor y un eje en los sistemas abiertos, sí vamos a conseguir trabajo de los sistemas. Pero eso lo haremos en los sistemas abiertos. Por eso, como veremos algo parecido de ejes con paletas, con rotores en los sistemas abiertos, en las turbinas, podríamos estar pensando en que con un eje y una paleta consigamos sacar trabajo en un sistema cerrado. ¿Listo? Y ese llamado trabajo rozamiento no sea solo negativo, sino positivo. Ya veremos que no es posible. Ahora te lo puedo dar como una afirmación, como si fuera una afirmación experimental. Sereno, sereno. Otro tipo de trabajo. Aquí voy a hablar del trabajo eléctrico, ¿no? Trabajo eléctrico. Muy bien, es cuando entra al sistema una resistencia eléctrica y por una diferencia de potencial, maravilloso el curso de electromagnetismo, ¿no? Fluye una intensidad I, claramente V por I por dt es el trabajo, es lo que pasa por la resistencia. Es equivalente al V por I por dt que un motor eléctrico lo puede convertir en trabajo mecánico. ¿Listo? Entonces, V por I por T puede un motor eléctrico convertirlo en trabajo. ¿Qué hace la resistencia? La convierte ese mismo trabajo, lo degenera en calor, en energía interna. Entonces, si tú metes una resistencia eléctrica a un sistema cerrado, lo que le estás entregando es un trabajo llamado trabajo eléctrico, que se degenera en calor y en energía interna. P por I por T es posiblemente una forma de meter trabajos, es una forma de meter trabajos a los sistemas cerrados, por ejemplo, para generar calefacción. P por I por T sería la energía, el trabajo eléctrico que le ingresas. Y si le hubieras metido a un motor, como ves después, se hubiera convertido en trabajo mecánico, ¿no? Pero como lo metiste por una resistencia dentro del sistema cerrado, se degeneró en energía interna. Muy bien. Ahí las transparencias hacen un párrafo, otro párrafo, lo, 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 lo relacionan, te enseñan la analogía con un motor eléctrico, listo, y te señalan que V por I por T entra en una resistencia, se degenera en calor y es trabajo eléctrico. Hubiera podido ser aprovechado en un motor. Muy bien. Se demostrará que tanto el trabajo de rozamiento como el trabajo eléctrico no pueden ser positivos. Pero no. En una resistencia eléctrica, o sea, no hay forma que a través de una resistencia eléctrica, lugar de meter energía por la resistencia eléctrica que se degenera en energía interna, es que tú saques energía eléctrica con una resistencia. No es posible sacar energía con una resistencia, solo meter. No es posible sacar energía con una paleta, solo es posible meter. Son dos tipos de trabajo en los sistemas, dos tipos de trabajo más sin cambio de volumen en los sistemas cerrados. El llamado trabajo de rozamiento, se repite el nombre de algo que es otra cosa, y el trabajo eléctrico que acabamos de presentar. Claramente, si en lugar de una resistencia dentro de tu sistema tendrías un motor y un generador alternador, sí, con un motor convertiría energía química que debería estar aquí. Esa energía química se convierte en interna, se convierte en mecánica, listo, y se convierte en eléctrica. Entonces, si dentro de tu sistema cerrado existe un motor y un alternador, sí podría sacar energía eléctrica de tu sistema cerrado. Profesor, qué interesante. O sea que a veces yo voy a meter en mi sistema cerrado a todo el motor diésel y a todo el alternador o generador. Sí, es un análisis más globante. ¿Listo? Porque sí, el motor, yo lo tengo ahí, el alternador es una masa constante. Claro que adentro hay petróleo que se va consumiendo
va produciendo calor, energía interna, expansión de la manivela, generador, eje, el eje del motor, el eje del generador y el electromagnetismo, Maxwell, así es. Nunca le quites la ciencia, la tecnología. Maxwell. No entenderías. Las tremendas leyes de Maxwell de las partes de las ciencias eléctricas y la producción de energía. Muy bien. Por eso nos hacen ese comentario, claro, si ponemos un alternador en lugar de una resistencia, W eléctrico sería positivo. Perfecto. Muy bien. Análisis de algunos sistemas particulares, 2.5. Análisis de algunos sistemas particulares. Vamos a estudiar el caso particular que mi sistema cerrado sea un cuerpo rígido. Antes era un gas dentro de un cilindro pistón. ¿No puede ser mi sistema cerrado un cuerpo rígido? No. Ladrillo es un sistema. No hay, por la frontera de ladrillo no sale masa de ladrillo ni entra masa de ladrillo. Entonces ahí hay un ladrillo. Lo puedo ver como un sistema cerrado. Muy bien. Ya está. Ahora, en los sistemas cerrados, disculpa, no, en los cuerpos rígidos ya deberíamos, Dios santo, mecánica racional 2. Hijo, ¿cuánto es que ingeniería mecánica de la ONT tenga el ejercicio de la cooperación seria de Europa en lo que habíamos logrado de mecánica racional 1 y mecánica racional 2? Ojalá. Para todos los que escuchen este video, pueden contactarse con nosotros, les podemos entregar muy buenos textos de mecánica racional 1 y 2 a nivel de formación de ingenieros mecánicos, con rigor. ¿Bien? Muy bien. Por mecánica racional, sabemos, en los cuerpos rígidos existe lo que se llama también principio de conservación de la energía mecánica. Se demuestra que el trabajo, el verdadero trabajo, ¿no? En su definición, el trabajo de todas las fuerzas, a excepción del peso, porque el peso está en energía potencial. No lo voy a repetir, eso lo sabemos en Trujillo, y te ofrezco, si eres estudiante de otros espacios, te ofrezco los textos para que quede muy claro el principio de conservación de la energía mecánica. Estoy leyéndolo a colación. El principio de conservación de energía mecánica te hace saber que si en este trabajo están todas las fuerzas, trabajo de todas las fuerzas sobre el cuerpo rígido, menos la del peso, porque esa va a estar expresada acá. Porque si no, solamente sería trabajo igual a variación de cinética. Energía potencial, punto. No sigo. Es una maravilla, un tema que tiene que ver con la mecánica racional. Pero de nuevo, el trabajo mecánico se expresa en el cuerpo rígido en la variación de toda su cinética y toda su potencial. ¿Y por qué pone menos W? Porque este es el trabajo termodinámico. Y el trabajo termodinámico es menos el trabajo normal, físico. Por lo tanto, si el principio de conservación te decía que el trabajo físico de todas las fuerzas, a excepción del peso, para que acuerdes que sería lindo estudiar en los libros del doctor Giovanni Zucchi, por ejemplo, estudiar el principio de conservación de la energía mecánica, tan importante para que después se haga mecanismos, diseño de mecanismos en movimiento, energética de los mecanismos. Esto, muy bien, entonces, robótica, con nuestro querido profesor. Muy bien, seguimos. Y entonces, el trabajo de todas las fuerzas menos la del peso, bueno, aquí sería el trabajo termodinámico de todas las fuerzas menos del peso, pero como aquí el negativo de este es el trabajo termodinámico, este tiene que ser el menos trabajo termodinámico. Entonces la fórmula que diría menos trabajo termodinámico a toda la variación del cinético y toda la variación del potencial. Pero yo además acabo de saber por el primer principio de la termodinámica que Q menos W termodinámico es variación de interna, variación de cinética y variación de potencial. El Q y el W cambian los tres, sí. Cuando es un gas, por culpa del Q y del W cambia el U. Por culpa del Q y del W,
cambia el cinético y el potencial. Pero mira, solo en los cuerpos rígidos, la variación del cinético y potencial se debe al menos W. Ya antes. Pero eso solo en los cuerpos rígidos. Esta conclusión, como el menos W es variación de todo el cinético y todo el potencial, el Q en los cuerpos rígidos solo varía las internas. ¿Ah? Solo varía las internas. Pero en otros casos no. El W en los gases también varía las internas. Lo comprime y puede variar la energía interna. En cambio, en los rígidos, el W solo cambia la cinética y la potencial de toda la masa. Muy interesante. Esta conclusión de aquí es solo válida en cuerpo rígido. Profesor, ¿y para qué? Porque cuando tú hagas motores, un curso serio de motores, vas a estudiar, vas a separar por momentos monobloc, el bloque del pistón. Vas a separar los sólidos rígidos, los flujos, y después vas a agruparlos. Y ahí entonces harás un absoluto análisis energético en las partes sólidas y fluidas del motor de combustión. Entonces ahí se utilizará este detalle tan trivial que te parece. Tan trivial que te parece. Porque te parece trivial porque tú no quieres darle importancia al principio de conservación de la energía mecánica. ¿Entiendes? Predisponte, hijo. ¿Cuán buenos resultados se tiene? ¿No? Los resultados, les cuento que aparte que estos videos son para cualquier instante de la historia, en su aplicación en este semestre, está logrando unos lindos resultados con muchos estudiantes que sí están aprendiendo de verdad, pese a la virtualidad de estas épocas de pandemia, pese a ser tiempos trágicos. Con fe trabajamos porque creemos que el futuro, jóvenes, hombres, les pertenece. Muy bien, esto es muy interesante. El trabajo también afecta la interna en los gases, pero en el trabajo mecánico cambiado de signo, todo se concentra en la variación de la cinética de todo el cuerpo rígido y la potencial de todo el cuerpo rígido. Y así que si hay un calor en el cuerpo rígido, ese solo va a afectar la variación de su energía interna. Muy bien, muy bien. La variación de la energía interna del cuerpo está relacionada únicamente al calor neto que cruza la frontera. Profesor, y si es un trabajo de rozamiento que se da entre las fronteras y vuelve, esa es otra cosa, compañero, ya. Estamos hablando de afuera, la frontera, ¿qué le pasó al trabajo que pueda salir? Pero hablando de trabajo que entra y que sale, porque esto es trabajo en el sistema. Recuerda que la primera ley es que cruza la frontera del sistema, doble que cruza. ¿No te acuerdas? De nuevo, ese video que lo hice como video de retroalimentación 7. ¿Listo? La primera ley se dedica a hacer un balance en el sistema. Hay un adicional, es ver el balance entre el sistema y el sistema exterior. La primera ley, que es la que está escrita aquí, para cualquier sistema cerrado, esos son flujos en la frontera del sistema. Profesor, entonces ya no me interesa que haya dos fronteras. Sí, para estudiar con el sistema exterior. Pero solamente si te concentras en el sistema, no te interesa, no te ocupas de la que haya una segunda frontera en el sistema exterior. Pero sí es, claramente, nosotros hacemos primera ley, balance en el sistema, pero también podemos hacer balance entre el sistema y el sistema exterior. Muy bien. De nuevo vuelvo al caso. Me causa compresión, se me cierra el estómago, se me cierra de gozo. Así debe ser. Se me cierra de gozo, no se me cierra de angustia. No se te debe cerrar de angustia el jugar, subir, escalar montañas es esforzado, duro,
un momento parece desagradablemente sacrificado, no, sacrificado pero gozoso. Es maravillosa la aventura en la naturaleza, en las excursiones. El mundo tiene que ser de nuevo libre, más allá, pasada y controlada la pandemia. La aventura de la excursión es, como decía Albert Einstein, la aventura de conocer científicamente la naturaleza, es la forma de conocer que ha creado el hombre, la única, en este instante de la historia. Es una aventura del pensamiento. Impime, pero no con desgán, sino con gozo. Con gozo. Se tensionan como nuestros músculos al subir una cuesta, se tensionan nuestras neuronas cuando hacemos esfuerzos de observar, poner en claro, cuantificar, modelar. Muy bien. Trabajo de contrastación 1, la segunda unidad. Trabajo de contrastación. A los que no están en curso regular conmigo, también lean del libro que está a disposición, está junto al enlace de nuestro canal de YouTube. Está el libro del cooperante, está para que lean el ítem 2.5, 252 y 253. ¿Qué será el 252 y el 253? Siguen siendo algunos sistemas particulares. Es vital ver otros sistemas particulares. Hazlo. No, te lo puedo dejar porque no es, o sea, puedo darme el lujo, no es de dejarlo como a que ejercites autoeducación, autoaprendizaje. Pero ¿sabes qué? Tienes que leerlo, porque de ahí también sale la deducción, después lo vas a ver, una deducción, la deducción de la segunda ecuación de la primera ley, sistema abierto. ¿Cómo? ¿He dicho? Tranquilo, mejor, todavía dejemos el sistema abierto tranquilo. Una parte muy peculiar cuando estudiemos sistema abierto a entenderlo gracias a haber entendido la 252 y la 253, que son otros casos particulares de aplicación. Ya te apliqué al cuerpo rígido, hay unas aplicaciones interesantes en el cilindro pistón, etcétera, etcétera. Hay dos ejemplos, el ejemplo 1, el ejemplo 2 y la 254. Muy bien. Lee, que tú me puedes engañar en este trabajo de contrastación y no leer. Que los trabajos de contrastación son actos de voluntario gozo. En este caso, los estudiantes regulares de mi curso individualmente elaboran cada uno un juego de diapositivas. No hacen ningún video, esta vez no. Solamente cada uno me hace un juego de diapositivas en PowerPoint de lo leído. Ya les entregaré el enlace para ser entregado. ¿Listo? Trabajo de contrastación 1 de la segunda unidad. Y ya llegué al video, al comienzo del video presentación 2, del video 2 de la segunda unidad. No, pues profesor, no, si es el video 2, regrese. Entonces ahí está terminando nuestro primer video. Allí está terminando nuestro primer video. Vamos a ver. Listo. Está todo muy bien. Está todo muy bien. Dejo de presentar. Estamos aquí. Listo. Juntos. Les agradezco. Ha hecho el mejor deseo de entrega de estos importantes temas con que he comenzado la segunda unidad.
Paso la cámara para formalizar la despedida. Hemos terminado el primer clase video de la segunda unidad. Nos vemos en la segunda clase video de la segunda unidad. Nos vemos. Dejamos de grabar.